¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a tu canal favorito, Yareli Rivera Vlog. Y como ven, en estos días he estado un poquito desconectada de las redes, un poquito haciendo muchas cosas y no le había traído video nuevo, pero este video me lo pidieron y llevaba tiempo que quería hacerlo, pero es como que no encontré el momento perfecto. Pero ya que el último video, el más reciente video que les hice fue hablando de cómo mi hijo mayor me engañó en 2 ocasiones con 2 mentiras que me dijo, que si no lo han visto lo pueden ver, va a aparecer por aquí o por acá, no sé por dónde. Pueden ir ahí y escuchar la historia de cómo mi hijo mayor se la ingenió y me metió una mentira que me vine a enterar 5 años después, casi 6 años después. So, anyway, pasen por allá, vean el video y en continuación a ese video, bueno, no es en continuación a ese video, pero quería hablarles de cómo fue salir embarazada a los 17 años. Bueno, como yo dije en la introducción, vengo a hablarles de cómo fue mi vida o cómo cambió mi vida después de salir embarazada a los 17 años. Si ven que tengo por aquí una marquita, ignórenla, ya ustedes saben. Pero nada, comencemos. Vengo a hablarles de la historia de cómo fue mi vida, cómo cambió mi vida cuando salí embarazada de mi hijo mayor. Mi hijo nació un 10 de agosto del año 97. Y actualmente tiene 25 años. Él no vive conmigo porque por decisión él se fue a vivir aparte solo. Por eso es que quizás no lo han visto mucho en mis redes sociales conmigo, porque pues ya de un tiempo para acá pues el estilo de vida es diferente. Pero nada, ¿cómo cambió mi vida? Pues en ese tiempo que yo salí embarazada de mi hijo, les cuento, quiero hablar de este tema con mucho tacto, con mucho respeto y con mucho, ¿verdad? De una manera muy respetuosa, porque en ciertos puntos tengo que hablar de terceras personas y quizás se ofendan, quizás se sientan mal, quizás no les agrade, pero no puedo evitar hablar de mi historia. Y para hablar de mi historia, de las cosas que yo he vivido, de testimonios que yo he pasado, lamentablemente o afortunadamente, pues no sé cómo lo van a tomar, tengo que hablar de estas personas. Me voy a reservar, ¿verdad? Ser tan específicas, pero ustedes van a entender. Ok, para ese tiempo que yo conocí al papá de mi hijo mayor, yo estaba pasando por una situación familiar. Entonces eso a mí en cierta manera me estaba causando incomodidad, inconformidad y mucha confusión, porque de tener una familia unida y de tener un hogar tan unido y armonioso y todo el estilo de vida que teníamos, el toparme con esa realidad pues fue bien difícil, el acostumbrarme, el adaptarme. En ese tiempo pues ya yo había comenzado a conocer lo que era un poco más la calle en el sentido de, ok, lo que era el alcohol, lo que era el cigarrillo, lo que era, ¿verdad? Tenía ciertas amistades que pues también me daban la ayudita, que no es ayudita, ¿verdad? Pero la ayudita, o sea, me mostraban más lo que era el mundo. Y estaba pasando esta situación. Pues por consiguiente, mi mamá
y yo nos íbamos a divertirnos los fines de semana a un lugar. No era discoteca, era como un sitio donde se bailaba. Y siempre íbamos ahí los fines de semana. Fuimos un domingo y en ese lugar estaba esta persona que, pues, yo bailaba con todo el mundo, ¿verdad? Y estaba esta persona que me sacó a bailar, él bailaba muy bien, me sacó a bailar y yo bailé. Él empezó a pagarnos tragos, bebidas, y pues comenzamos a tener como, pues, una interacción, ¿verdad? A conocernos. Yo tenía 17, recién cumpliendo 17 años, recién, o sea, había cumplido años como 2 meses antes o 3 meses antes, o sea, estaba acabada de estrenar en mis 17 años. Nada, la cosa es que, pues, conocí a esta persona, ya yo estaba, tenía un comportamiento rebelde, sí, tenía un comportamiento rebelde, no era muy disciplinada, era como un poquito, pues, estaba rebelde, ¿verdad? Entiéndase, rebelde. Y pues estaba pasando muchas situaciones, las cuales nunca decía, nunca las hablaba, porque pensaba que eso era malo, porque antes era como un tabú poder expresarse como ahora. Ahora pues están las redes, ahora uno se abre más, ahora uno comparte más fácilmente todo el sentir que uno siente y todas esas cosas, pero antes era como que un poquito diferente, aparte de que ahí me educaron y me criaron de una forma, y pues yo vivía con mis padres y yo tenía que, ¿verdad?, respetar y todo, pero aún así yo me sentía bien mal, tenía mucha confusión en mi cabeza, estaba atravesando unos mal momentos en mi vida donde lo mostraba de una manera, o sea, rebelde, o sea, ¿entiendes? Ya, o sea, en resumido, rebelde. ¿Qué pasa? Conocimos a esta persona, todo cool, todo chévere. Después de ahí fuimos a otro lugar, porque cuando cerraban ese lugar, los domingos lo cerraban un poquito más temprano, nos íbamos quizás para otro lado, o quizás a comer, o quizás o sea, nos íbamos quizás a comer a un lugar donde hacían tacos, o si no, nos íbamos a la casa. Pero en ese día nos fuimos a otro lugar donde también había para beber, y no era tanto de bailar, pero había para beber, y siempre buscábamos los negocios donde fuera económico. Pues ese día mi mamá y yo pues fuimos a encontrarnos con esta persona que nos invitó. Vámonos para allá. Pues fuimos para allá. Cuando llegamos allá, pues esta persona, no recuerdo si estaba mi papá con nosotros, no recuerdo bien, pero sí, yo estaba con mi mamá. Pues esta persona comenzó a hablar más conmigo, a tener conversaciones más conmigo. Ustedes saben, 17 años, no tenía la mentalidad que tengo ahora, la capacidad que tengo ahora, los conocimientos que tengo ahora. Y lo peor de todo, estaba rebelde, pasando por un mal momento en mi vida. Pues esa persona, pues, me calentó la oreja, ¿verdad? Yo estaba loca por salir de mi casa. O sea, loca era poco. Yo quería salir de mi casa. Yo quería experimentar lo que era vivir fuera de lo que era yo quería vivir fuera de lo que era el gobierno de mis papás. Ya, encontré la palabra correcta. O sea, yo quería experimentar, yo quería ya tener libertad, ser independiente, o sea, todo. Y ya yo tenía en la mente que yo quería salir de mi casa. O sea, quería salir. Pero nunca pensaba cómo lo iba a hacer, nunca le daba mente a cuál era el plan que tenía ni nada. Incluso todavía estaba en la escuela, estaba en la high school. Bueno, recién empezando en la high school, porque pues esta niña que estuvo aquí, pues sí, era un poquito traviesa, cortaba clases. Sí, ella hizo sus maldades y bueno, no les voy a saltar eso. Anyway, pues todavía estaba en la escuela y chalala. Ok. Pues nada, conocí a esta persona, hicimos amistad, yo le intercambiamos números de beeper, porque todavía enviaban beeper, creo que yo tenía celular también, pues intercambiamos números. Y esa persona y yo pues comenzamos a tener una amistad.
Como yo iba a ese lugar con mi mamá, salíamos a bailar y a beber, ¿verdad? Casi todos los fines de semana, bueno, literalmente todos los fines de semana, a veces era viernes, sábado y domingo, a veces era sábado y domingo, pero casi siempre, casi todos los domingos estábamos allí. Pues esta persona, el siguiente domingo, fue allí. Pues se podrán imaginar que el siguiente domingo fue allí, pues esa persona pues me pagó los tragos, fue mi bailarín, mi compañero bailarín toda la noche. Yo bailaba con mucha gente porque yo pues sé bailar, desde pequeña he tenido ese talento, bailo muy bien, es un talento que Dios me regaló y sí, lo digo, es una realidad. Bailo muy bien y estaba en grupos de baile cuando pequeño y todo, incluso gané premios, gané trofeos, gané medallas, o sea, participaba en cuantos concursos habían porque sí tengo el talento. Bueno, ya he dejado de hacerlo, ya estoy un poquito más viejita, ¿verdad? Pero sí, pues muchas personas querían bailar conmigo. Muchos muchachos, jóvenes, hombres y todo querían bailar conmigo porque yo bailaba bien. Incluso hasta las muchachas bailaban y formaban bailar. Pues el siguiente domingo, pues ya le estaba ahí. ¿Qué pasa? Pues ahí comenzamos como que a hablar un poquito más, a conocernos más, bla, bla, bla. Yo no sé dónde está más mi visión. Yo tenía 17, él tenía 40 años. Y pues, yo no sé dónde estaba mi visión. La cosa fue que yo lo único que pensaba era, yo me quiero ir de mi casa. Me quiero ir. Y ya yo no era virgen. También eso es... Ya yo no era virgen, pero eso es otro cuento y no lo voy a hablar ahora porque me da un poquito de vergüenza a mis papás. Yo no quiero que vean este video, ¿verdad? Y hablar de eso ahora, pero... en otra ocasión. Pero ya yo no era virgen, ¿verdad? Y pues, obviamente, pues, pasó... Y él me propuso que fuera a vivir con él. Pues yo, fantástico, bingo. ¡Wow! Apareció la persona que me va a sacar de mi casa. Y por fin ya no más gobierno de mis padres. Y por fin no más situaciones y cosas y situaciones. Ya todo lo que yo estaba atravesando se iba, en mi entender, a desaparecer o no iba a sufrir más de eso o X. Mentira. Pero yo no lo sabía. Pues me fui a vivir con esta persona. Él me dijo, yo tengo un apartamentito, un cuartito en Luquillo. Yo vivía para ese momento en Caguas. Él me iba a llevar a Luquillo. Era mentira, él no tenía ningún apartamento en Luquillo, pero él cogió y parece que habló con una amistad o algo y rentó un cuartito en una casa de unas amistades en Luquillo y allá me llevó. Ahí yo empezaba a notar que él desayunaba alcohol, almorzaba alcohol, comía alcohol, monchaba alcohol y vivía del alcohol. Y yo empecé a notar lo que verdaderamente era esa persona porque ya estaba viviendo con él. Contados, no le quiero hacer la historia muy larga. Después quizás pueda abundar más en otros detalles. Contados, yo estuve viviendo con él como un mes. Más, no fue más de ahí. Un mes y medio. En una de esas, yo voy a visitar a mi papá y a mi mamá. A Cagua, donde yo vivía antes de salir y pensar que mi vida iba a ir muchísimo mejor fuera del gobierno de mis papás. Así que me fui a visitar a mis padres y por alguna razón, no sé cómo fue que estábamos haciendo, qué sé yo, estábamos en el patio de la casa, yo me paro y él me dice, oye, él me mira y me observa y me dice, oye, jamás se me va a olvidar esas palabras. Y si mi papá ve este video, yo sé que él va a estar de acuerdo conmigo. Él me dice, oye, esa barriga viene de adentro. Así. No se veía nada, o sea, no se notaba nada, pero por alguna razón, mi papá sabía que yo estaba embarazada. Yo siempre pesaba 90 libras, 95 libras, más de 100 no pesaba. Más de 100 no pasaba. Mido 4'11". Se podrán imaginar el cuerpecito que yo tenía. Y él me dice, esa barriga viene de adentro.
Eso me causó tanta intriga, pero yo no me sentía mal, yo no tenía síntomas, nada. Pero como me causó intriga, yo fui y me compré una prueba a la farmacia. Salió positivo. Pero yo quería estar segura. Me hice la prueba de sangre. Estaba embarazada de un hombre mucho mayor que yo. Un hombre alcohólico. Un hombre el cual yo no amaba. Era soltera porque él y yo estábamos viviendo, pero era un disparate. Y yo estaba embarazada. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que poco tiempo después, quizás una semana después, ya yo estaba de vuelta con mi papá. Porque estaba embarazada y a medida de todo lo que estaba pasando y todo lo que yo estaba viendo, ya no podíamos vivir juntos. Este hombre, en ese mes que estuvimos viviendo juntos, él sacó para afuera su verdadero yo. Ese hombre, y hablo con esta libertad y hablo con esta tranquilidad y esta paz, aunque mi hijo pueda hacer que escuche este video. ¿Por qué hablo así? Porque ya mi hijo y yo tuvimos esta conversación. Mi hijo y yo conoce mi historia. Mi hijo y yo hemos tenido, ya nos hemos sentado a hablar sobre esto. Y él sabe, o sea, ya esta conversación, esto no es una sorpresa para mi hijo, o sea, que puedo hablar libremente de lo que viví con su papá. Sí, lo hago con mucho respeto, porque yo respeto a mi hijo, y aún después de todo lo que pasé con esta persona, también lo respeto. Yo no sé nada de esa persona, del papá de mi hijo, pero igual ya eso quedó en mi pasado. Y lo enterré bien enterrado. Y anyway, no quiero saltar nada. Pues me fui a vivir de nuevo con mis papás, pero lamentablemente vino una separación física de mi papá y mi mamá. Y pues terminé viviendo con mi mamá. Pasé todo mi embarazo con mi mamá. En ese tiempo recuerdo que mi mamá estaba construyendo una casita detrás de casa de mis abuelos, donde ella vive ahora, pero era detrás, una casa de madera, y ella poquito a poco empezó a comprar materiales y empezó a construir una casa bien linda que iba a construir. Y me acuerdo que eso fue clavo por clavo, estábamos ahí, y bueno, es una historia larga. Y recuerdo que pues yo pasé mi embarazo allá con ella, sin luz, sin agua. La casita, pues como estaba en construcción, pues no tenía todavía las cerraduras de las ventanas, o sea, no tenía los corners de la ventana, o sea, que tú las abrías con las manos. Y así, sin electricidad, sin agua, o sea, íbamos al baño en un cubito con una bolsa. Sí, así lo hacíamos, así era. Y así era. Los mosquitos por la noche nos comían, y yo pasé todo mi embarazo ahí, de una manera, un embarazo malísimo. Mi barriga no fue muy grande, fue pequeña, pero fue un embarazo malísimo, donde tuve muchas situaciones con el papá del nene. Él quería matarme, donde quiera que me veía, él quería matarme, él quería que yo abortara a mi hijo, me lo decía constantemente. Él no soportó la idea de que yo lo dejara. En realidad él ni me quería, él lo que estaba obsesionado, era un hombre alcohólico, donde yo estaba sufriendo violencia. En ese mes que yo viví con él, yo sufrí violencia doméstica full. Full. Y después que lo dejé, seguí sufriendo violencia sobre él. Donde quiera que me veía, él quería literal matarme. Él no quería que yo tuviera a mi hijo. Él simplemente me hizo la vida
imposible. Me quería hacer la vida imposible, me la hizo de cuadrito, o sea, donde quiera que él me veía, él veía, yo no sé quién veía, y donde quiera que yo lo veía, yo tenía mucho miedo, yo viví mucho tiempo con miedo, durante todo mi embarazo yo lo pasé con miedo, porque yo pensaba que él me iba a matar. Todas las oportunidades que tenía, él aprovechaba y siempre se me aparecía en todos los lugares, bien posesivo, bien tóxico, bien, ¿sabes? Obsesionado, una persona totalmente mala, ¿sabes? Mala, 100%. No podía ver que yo hablara con otra persona porque le daban celos, o sea, era una cosa enfermiza, o sea, full, o sea, quisiera usar otras palabras, no puedo, y quisiera expresar otras cosas, pero tampoco puedo por respeto a terceras personas. Y pues nada, así pasé mi embarazo, sufriendo mucho, llorando mucho. Cuando llegó el momento, el día del nacimiento de mi hijo, fue un parto natural. No voy a narrarles cómo fue el proceso del parto de mi hijo porque no es necesario. Cuando llegó ese día, pues di a luz. Fue un parto rápido. Antes del parto, el proceso, el tiempo de labor fue bastante tiempo. El tiempo que me duraron las contracciones y ese dolor y todo eso fue bastante tiempo. Yo nunca rompí fuente, ellos me tuvieron que romper fuente. Cuando mi hijo nació de 4 libras y 10 onzas. Él literalmente cabía en mi mano. Él nació con un pulmón inmaduro. Yo tenía los 9 meses, pero mi barriga era pequeña. Pesó 4 libras y 10 onzas. Él tuvo que estar internado en intensivo, en NICU. Estuvo una semana. Yo tuve que coger clases de CPR para poder sacar a mi hijo del hospital. Su papá también tuvo que coger clases de CPR porque si no, no me iban a autorizar a sacar a mi hijo del hospital porque había que tener CPR, conocimiento de CPR para poder sacarlo por si acaso el pulmón le fallaba. Gracias a Dios que ese tiempo que estuvo en NICU el pulmón maduró, o sea, pues pasó el proceso que tenía que pasar y gracias a Dios no pasó nada. Sacamos al niño del hospital saludable, estable y gracias a Dios nunca pasó nada, o sea, estuvo bien, salió de intensivo y estuvo bien. Fue difícil, no les voy a decir que wow, o sea, para mí mi hijo fue una bendición bien grande. Mi hijo me cambió la vida, mi hijo me enseñó tanto y sí, no fue la mejor temporada de mi vida. Los primeros meses fueron horribles porque su papá seguía con esa insistencia, esa obsesión que tenía conmigo. Yo tenía muchos trofeos, muchas medallas, muchos premios que había ganado durante toda mi niñez y juventud en concursos de baile, concursos de belleza, concursos yo era batutera, juegos de voleibol, cosas que yo hacía cuando chiquita, o sea, chamaquita, tenía pertenencias mías y él cogió un día, llegó a casa de mi abuela y me tiró todas las cosas frente a la casa. Todo. Él me rompió todos los trofeos. Él me rompió las placas, las medallas, todos los premios que yo tenía, todas mis pertenencias, todas las prendas, todas las cosas que yo tenía. Todas mis pertenencias las tiró allí. Y pues el tipo estaba sacando para afuera lo que verdaderamente era. No fue fácil, de verdad, honestamente no fue fácil. Fue un tiempo difícil, un proceso difícil. Hasta que llegó un punto en que tuve que llamarle a la policía, ponerle una orden de protección, una ley 54, y allá en Puerto Rico, pues una ley 54, una orden de protección. Y se lo llevaron preso. Él estuvo un tiempo preso. Eso fue lo peor que pudo pasar. ¿Por qué? Porque después que lo metí preso, que él logró salir poco tiempo después, yo me enteré que él hizo el tiempo que hizo en la cárcel, en una cárcel donde él fue guardia penal.
Entonces, o sea, fuiste guardia penal en una prisión, o sea, en una cárcel donde tú caíste en la cárcel, o sea, se podrán imaginar. No sé mucho qué pasó ahí, no sé mucho porque yo literalmente lo veía. Después pasó el tiempo, él seguía con la sesión, él se desaparecía por tiempo y de momento, ¡paquete! De momento aparecía en cualquier lugar. Él quería buscar al nene así porque sí, cuando le diera la gana. Él no quería hacerse cargo del nene. Incluso cuando lo llevé a que le pusieran su pensión, y esto, ¿verdad? Quizás sonará feo, pero cuando lo llevé para que le pusieran la pensión y todo, ¿verdad? Porque yo no quería tener contacto con él ni nada. Yo tampoco quería que él se llevara a su hijo. Sí, al principio yo actuaba de una manera un poquito inmadura en eso. Yo no estaba de acuerdo que él viera a su hijo. Yo no quería que él tocara a su hijo, que se lo llevara ni nada. Me costó tiempo entender y pasar ese proceso de entender de que, ok, mi hijo no tiene la culpa, él tiene que conocer a su papá, él tiene que saber quién es su papá y conocerlo. Pero yo tenía miedo porque ese hombre desayunaba alcohol, almorzaba alcohol, cenaba alcohol, o sea, todo el tiempo estaba alcoholizado, manejaba muy malísimo y yo tenía ese temor, pero a la misma vez no podía prohibirle ver a su hijo y era era, ¿sabes? Sentimientos encontrados, una mezcla de emociones y de cosas. Entonces, pues, nada, yo no quería y simplemente no quería que él tuviera contacto con su hijo. Él se me aparecía, cada vez que le daba la gana, él se me aparecía, me quería llevar el nene. Para nada, porque él no pasaba tiempo con su hijo. Él lo que hacía es que lo buscaba y se lo llevaba a la mamá. Y la mamá estaba con el nene una o dos noches. Y yo, saben que yo ni dormía. Después dejé de vivir con mi mamá, me fui aparte. Había solicitado apartamento y todo, me fui aparte. Yo todavía no conocía a José. Yo conocí a José cuando mi hijo cumplió 3 años. Al mes siguiente fue que yo conocí a José. Y desde que conocí a José, también José pasó parte de ese proceso que yo pasé con el papá de mi hijo, porque él también vivió ese tiempo pues esa molestia que yo pasaba, esos acosos y todas esas cosas. Él también la tenía con José, el papá de mi hijo también la cogió con José. Y ustedes se podrán imaginar el revolú que pasaba ahí, y todas esas cosas que yo pasé. Y no les voy a negar que fue difícil. Si yo pudiera dar el tiempo para atrás, yo no me arrepiento de mis hijos, de ninguno de mis hijos. O sea, yo no me arrepiento de mi hijo. No me arrepiento de cómo fue que lo procreé, ni cómo pasó. ¿Por qué? Porque arrepentirme es como que decirle al Señor, no soy agradecida con nada de lo que me has dado, ni ninguno de tus procesos, ni nada. O sea, sí fue difícil, pero estoy agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque eso me enseñó, eso me ayudó a madurar, eso me enseñó muchas cosas que yo no conocía. Incluso aprendí a valorar más la familia, aprendí a valorar más a mis padres. Quizás nunca se los dije o nunca se los he dicho. Ahora que escuchen el video lo van a saber. Quizás nunca había valorado a mis padres tanto como los aprendí a valorar después que fui madre. Porque entendí muchas cosas que no entendía antes. Y eso me ayudó a crecer en muchas cosas. Quizás no puedo expresar, ¿verdad? Todo en este video. Pero aprendí muchas cosas. Y no me arrepiento. Pero sí fue difícil. Yo en ese momento quería tomar la decisión de irme de mi casa porque pensaba que era lo mejor. Porque yo quería huir de un problema que no era mío. Que no era mi culpa. Pero yo no lo entendí. Yo lo vine a entender años después. Yo no lo entendí. Entonces no lo entendía. Entonces, por lo tanto, quería huir de eso porque me hacía daño. Porque me dolía. Porque me molestaba. Me estaba molestando. Porque no entendía el punto de que, ok, esto no es mi culpa. Esto no lo he causado yo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy la causante ni la culpable. No te tienes que sentir mal. Son cosas que pasan, ¿verdad? Cosas de la vida. Y yo no entendía eso. Y veía como que la solución, salir corriendo. Y
Y lo único que quería era salir de mi casa. Después que conocí al padre de mi hijo, que tuve a mi hijo, pues tuve diferentes relaciones con otras personas. No me funcionaban, no me fueron bien, no me funcionaron. ¿Por qué? Porque yo no veía la vida como la veo ahora. Yo no quería responsabilidad. Obviamente ya cuando tú tienes un hijo o tienes una hija, ya para conseguir una estabilidad con una persona que quiera ser parte de tu vida y ayudarte a criar ese hijo o esa hija, es bien difícil, es bien complicado, y más en estos tiempos. Así que ustedes jóvenes que quizás vean este video, yo les aconsejo que busquen ayuda, hablen con alguien, no se queden con nada por dentro. ¿Qué les puedo decir? Ustedes, muchachas jóvenes, esta juventud, y muchachos, esa juventud que quizás están pasando momentos difíciles en su hogar, momentos difíciles en su vida, quizás estás batallando con algo interno y no lo has dicho, quizás estás viviendo en un hogar donde hay disfunción, donde hay peleas, donde no te sientes bien, en un ambiente hostil o en un ambiente difícil. Quizás estás atravesando momentos en tu vida que te están haciendo pensar, tomar decisiones así, a lo loco. No se queden con nada por dentro, no guarden nada, hablen todo lo que sientan. Y decisiones así importantes, o sea, no está fácil ser madre o ser padre a temprana edad, y mucho menos si no están casados, si no cuentas con la ayuda de nadie. A mis hijos, nadie me los cuidaba cuando pequeño. Mis hijos los cuidé yo. Mis hijos los eduqué yo. Mis hijos, malo que bueno, yo le di todo lo mejor. Mis hijos no pueden decir, mi mamá estaba ausente. No, eso nunca va a pasar. Porque quizás he estado ausente emocionalmente en muchas cosas y he fallado en muchas cosas, pero siempre he estado con ellos. Mis hijos, eso de que se los voy a llevar a mi tía, a su tía, o se los voy a llevar a su abuela, no. Sí, hubieron un par de veces que, claro, yo le dejaba cuidando a mi cuñada, a mis hijos, para irme un ratito a salir a divertirme, qué sé yo. Sí pasó un par de veces donde yo pagué cuido a algunas personas. Sí pasó, no es que no pasó. Pero eso de que yo tenía a mi mamá o a mi abuelita o a mis cuñadas o a alguien metido en mi casa cuidando a mis hijos, eso no pasó. Mis hijos los cuidé yo. Mis hijos los eduqué yo. A mí nadie me buscaba a mis hijos a la escuela. A mí nadie me le cocinaba a mis hijos. Todo lo hice yo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me tocó. No fue fácil, pero aquí estamos. Y recuerdo que no estoy donde debería de estar, pero tampoco estoy donde estaba hace 25 años atrás. Y definitivamente no me arrepiento de nada. He aprendido bastante, he aprendido muchísimo. Y sí, recuerdo que cuando conocí a José, empezamos a vivir nuestra vida en un residencial público, en un caserío, lo que le llaman caserío en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que sean de Puerto Rico, un caserío. Ahí estuvimos viviendo 7 años, 7 largos años, donde yo vi personas morir, donde yo estuve involucrada en tiroteos, no porque yo estaba involucrada directamente, sino, pero sí. En una ocasión yo iba saliendo con mi hijo en su car seat, con el más pequeño, que tiene 17 años ahora. Yo iba cargándolo y entraron a matar a una persona al edificio de al lado. Y el tipo, me pudo haber pasado algo a mí y a mi hijo. Y recuerdo que mi hijo se me cayó del car seat y yo corrí rápido para el apartamento. O sea, ahí yo vi gente morir, ahí yo vi droga, ahí yo vi mucho alcohol, ahí yo vi muchas cosas. Y estuvimos 7 años allí. Después yo le dije al que es ahora mi esposo, a José, ¿te vas o te quedas? Yo me voy. Tomé la mejor decisión de mi vida, la cual no me arrepiento. Me fui para los Estados Unidos, fui a vivir a New Jersey, el estado de New Jersey. Ahí estuve viviendo 8 largos años, que ya poco les he hablado un poquito de la historia de cómo ha sido ese tiempo allá. Digo, no le he hablado en detalle, pero sí. Y después de New Jersey, aquí hemos llegado aquí, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y
honestamente, de nada me arrepiento, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil, de verdad que no. Ha sido una larga jornada, ha sido una larga carrera. Y yo les recomiendo que no se vayan de sus casas. Esto es a la juventud. No se vayan de sus casas. No salgan de sus casas antes de tiempo. Conozcan a las personas. Yo no sabía que esta persona era así. Cuando lo conocí, él me pagaba alcohol, me sacaba a bailar, me compraba comida y todo era chévere y cool y todo y qué sé yo. Pero yo no sabía que esta persona era un hombre con problemas psicológicos, era un hombre psycho, era un hombre alcohólico. Y digo era porque él nunca se hizo cargo de su hijo como tal. Él le pasaba $50 de pensión cuando le daba la gana a su hijo. $50 le puso en la corte y nunca le subieron la pensión. $50 mensuales y todavía debe dinero. Todavía me debe dinero. O sea que se podrán imaginar, pero ya yo dejé eso atrás. A mí eso no, yo no estoy pensando en eso, pero se los traigo para que ustedes vean que no es fácil, que es difícil, que quizás puedan ver este caparazón de Yarelis ahora, porque dicen por ahí, ven la gloria, pero no ven los problemas que han pasado las personas, las situaciones. Ustedes están viéndome a mí ahora, así como yo soy ahora, y donde vivo, quizás no tengo muchos lujos, muchas cosas, soy como soy, pero ustedes no saben de las cosas que Dios me ha librado y las cosas que yo he pasado. Y saben que cada vez vivo mejor, cada vez me supero más, cada vez aprendo más, cada vez estoy mejor. Y no me arrepiento de nada. Ha sido difícil, pero hasta aquí me ha traído el Señor. Y quería hacerles esta historia para que sepan que, pues, no es fácil. Ser madre a los 17 años no se me hizo... Bueno, ya cuando nació mi hijo, acababa de cumplir los 18. Ya, pues, legalmente era mayor de edad. Pero sí, salí embarazada a los 17 años y no fue nada fácil. Fue un camino bastante difícil de recorrer. Hasta el día de hoy yo no sé dónde está el papá de mi hijo, porque yo ahí vine a los Estados Unidos, yo le pedí permiso, o sea, yo le pedí una autorización para sacar a mi hijo del país. No porque tuviera que pedírselo, porque yo tengo yo soy la tutora legal de mi hijo, y verdad, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Y él sabe que yo estoy en los Estados Unidos, él sabía que yo me había ido a New Jersey, incluso asume, le había notificado que yo me había movido a la Florida, pero hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Y si por casualidad ve este video, pues mira, que me contacte porque su hijo quiere verlo. Y pues, padres, también les aconsejo, nunca le quiten el derecho y la oportunidad a sus hijos de conocer a sus padres. Ellos tienen derecho de saber quiénes son sus padres, de dónde vienen ellos, su historia, su familia. ¿Por qué? Porque ellos también, aunque no lo digan, ellos quieren, aunque no te lo digan a ti directamente, ellos quieren conocer a su familia, a su papá, a su mamá, si fuese el caso, ¿verdad? Y hay cosas que cuando pasa el tiempo, o sea, hay situaciones que si tú no las resuelves en el momento y sigue pasando el tiempo, el momento que se descubran va a ser mucho más difícil y va a hacer más daño. Así que esa es otra recomendación que tengo. Y nada, hasta aquí mi video. Espero que les haya gustado este story time. Esta historia de cómo fue o cómo cambió mi vida salir embarazada a los 17 años. Fue difícil, pero nada es imposible y me siento bendecida. Así que bendiciones, se les quiere. Y si ven que dejé escapar algunos detalles y quieren saber mucho más detalles de cierta parte de la historia, pues ustedes me escriben. Yo estoy abierta a compartir mi vida con ustedes, porque ustedes son parte de mi familia ya, son como mi segunda familia. Y nada, se les quiere. Bye.